Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Soy Sebastián Gómez, profesor del área de lenguaje de Instruimos. Y hoy lo que vamos a ver es el párrafo y la idea central. De manera como ágil y precisa, pues recordemos que los textos siempre van a tener varios párrafos y entre ellos tenemos una clasificación. Son los párrafos de introducción en los cuales se esboza siempre lo que se va a tratar el escrito. Es decir, siempre nos van a estar como iniciando en lo que es el texto. Luego tenemos el párrafo de desarrollo en los cuales, valga la redundancia en el término, se desarrolla el tema como tal, ¿cierto? Y son los más importantes, pues en ellos se puede encontrar la idea principal. En estos mismos también podemos encontrar lo que es la comparación, el contraste, la analogía, la ejemplificación, etcétera. Pero ya tenemos muy en cuenta que en el párrafo de desarrollo podemos encontrar netamente la idea central. Los párrafos de transición siempre van a ser corticos y también van a carecer de idea principal. Ahí usted no lo van a encontrar, ¿listo? Son aquellos párrafos que pueden tener una, dos o tres líneas, ¿sí? Y que ayudan a cohesionar un poco el texto, también como para aclarar ciertos términos o ciertas ideas. Y los párrafos de finalización en los cuales ya pues se va a entender que el texto va llegando a su fin y por ende pues nos dan como la conclusión en cuanto al tema. Listo. Teniendo pues en cuenta como esto, siempre nos vamos a enfatizar que los párrafos de desarrollo son los que tienen la idea central y por ende cuando tienen la idea central, ¿cierto? Es porque también hay que tener muy presente que hay unas proposiciones, es decir, muchas ideas que están alrededor de lo que es netamente la idea central en ese mismo párrafo de desarrollo, ¿sí? La idea central como tal, pues, es lo que nosotros llamaríamos la esencia del texto. Listo. Cuando estamos hablando de ciertas ideas que nos vienen mucho a la memoria, que nos suenan demasiado, que decimos, ve, esto es como algo, pues, netamente como agradable para entenderlo, pues, en el texto, ¿cierto? Como que esto me ayuda a sintetizarlo. Pues se puede, ¿sí? Pero es lo que llamaríamos más que todo las ideas secundarias, porque las mismas son las que ayudan a complementar lo que sería la esencia o esa misma idea central. Y de acuerdo a ello, pues tenemos que la idea central, dependiendo de dónde se encuentre, se encuentra de manera analizante, es decir, la que aparece al comienzo del mismo párrafo. Sintetizante, la que aparece al final del párrafo. Analizante sintetizante es la que se ubica en el centro del párrafo y el párrafo implícito es aquel que uno debe inferir o resumir con las propias palabras. Muchas veces para nosotros es complejo tener como las palabras precisas para resumir, para entender la idea central de un texto, ¿sí? Pero en este caso, pues, y muchas veces también nos pasa que nos lo pueden preguntar casi de manera literal, entonces puede ser una ventaja. Ahora bien, teniendo en cuenta pues lo que les acabo de decir, tenemos como tal lo que sería este texto, que se titula Optimismo, mejor la esperanza, a modo de pregunta y una pregunta retórica, que se hace el mismo autor y que acá se contesta. ¿Listo? Entonces dice, un periodista español le preguntó al Papa Francisco si él era optimista frente a esta situación. Y la respuesta no pudo ser más precisa cuando expresó, de acuerdo con lo que escuché, que poco y nada le gustaba el término optimismo por ser superficial. Me gusta más la esperanza, dijo. Entonces aquí ya tenemos algo que tiene que ver con el título. ¿Y quién lo dijo? El mismo Papa Francisco. Y como todo lo que opina el pontífice, sus palabras están llenas de vida y sabiduría. ¿Quién puede ser optimista frente al panorama mundial con esta pandemia que ni siquiera en la ficción habíamos imaginado? Especialmente porque todo está rodeado de noticias falsas, verdades fragmentadas y fuera de contexto, intereses profundamente mezquinos, amarillismo, decía, mentiras, etc. Entonces, esta pregunta la hace como tal ¿quién? El autor del texto. Sigamos con el segundo párrafo. Es verdad que existe una amplia franja de la sociedad que ha sacado a relucir lo mejor de sí mismos y observamos muchas manifestaciones de solidaridad. El gobierno trata de ponerse a tono con todo lo que se le vino encima. Es duro por lo inesperado, está fuera de control de todos y sobre todo fuera de presupuesto. Por eso resulta chocante que la mayor parte de los anuncios gubernamentales terminen en desesperación de la gente, pues cuando llegan los funcionarios estatales, esos mandos medios, salen con un montón de babosadas. Varias mujeres y ancianos lo han denunciado en los noticieros de televisión. Les dan la mitad, si es que les entregan algo. Les dicen que regresen mañana, no aceptan la cédula llevada por los hijos, como si hubiera tiempo de autenticar, de regresar, de aguantar las ganas de alimentarse. ¿Cómo se puede ser optimista en este escenario? Vuelve y juega. Otra pregunta casi retórica, o bueno, digamos lo que sí puede ser retórica, porque el mismo autor nos la puede contestar, aunque de todas maneras puede ser casi una pregunta directa para nosotros también como lectores. Seguimos. Retomando las palabras del Papa Francisco, ¿y cuáles fueron las palabras del Papa Francisco? En el párrafo 1, ¿sí? Me gusta más la esperanza. ¿Listo? Entonces, en estos momentos lo que no podemos perder es la esperanza, porque permite pensar que habrá una luz frente a la semioscuridad. Entonces, aquí la tenemos. Lo que no podemos perder es esa esperanza.
Una mejoría sobre la realidad, una transformación emocional con el impacto de esta experiencia inimaginable hace unas semanas. El optimismo nos llena de ilusión, en cambio la esperanza alienta a no desfallecer. El optimismo crea y recrea escenarios inalcanzables. La esperanza nos devuelve los sueños y cuando se tienen sueños, la esperanza no se muere. Eso ahí nos está sonando como algo muy fuerte, ¿cierto? Como un argumento o una idea muy fuerte, ¿sí? Lo que nosotros podríamos considerar una especie de idea principal, pero tampoco podemos como llenarnos mucho, porque nos falta este último párrafo. Estamos fortalecidos con la esperanza de que pronto terminará esta sensación de prisión para volver a soñar un país en paz con el concurso de todos. ¿A qué nos suena toda esta primera partecita de este párrafo? A un tipo de esperanza, ¿cierto? Como ahora, con el esfuerzo de todos, salvo los irresponsables de alma mezquina, derrotaremos el coronavirus y los sueños pueden continuar el resto de nuestras vidas. Entonces, ahí la tenemos, ¿cierto? Con el esfuerzo de todos, derrotaremos el coronavirus y los sueños pueden continuar el resto de nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, teniendo pues como en cuenta la estructura, es decir, que tenemos 4 párrafos, ¿listo? Hay varias ideas que nos pueden estar sonando, estrictamente en cuanto a lo que puede ser este párrafo 4, el párrafo 3, ¿cierto? En el segundo párrafo nosotros lo que podemos ver es una especie de ¿qué? Como de argumento por el cual también nosotros podemos decir como ser netamente optimistas es muy complicado, ¿sí? Y en el párrafo 1 lo que podemos ver es un tipo de introducción a través de algo que el Papa Francisco ha dicho, ¿cierto? Entonces, con base en esta introducción del párrafo 1, también con base en el argumento que nos da aquí en el párrafo 2, en cuanto a lo que sería ese tal optimismo que uno pueda tener, pero uno como carajos puede tener optimismo, ¿cierto? Entonces tenemos lo que es el párrafo 3 y 4. Ahora bien, a ustedes les pueden hacer ciertos tipos de preguntas. Entre ellos puede estar esto. La idea central del texto se encuentra en uno de los párrafos, ¿sí? ¿Cuál sería el párrafo como tal? Si nosotros apuntamos netamente a lo que es el título, ¿sí? Como lo vemos esto, optimismo, mejor la esperanza, ¿sí? Siempre nos están enfatizando en una especie de contraste. Y ese contraste, ¿dónde lo vemos estrictamente? En el párrafo 1, porque él dice que él es más la esperanza. Pues puede ser, ¿sí? Pues estamos hablando no es netamente de lo que piensa el Papa Francisco, ¿cierto? Sino estrictamente de lo que opina el autor, sino que toma el Papa Francisco para introducir. Entonces, el párrafo que nos muestra más como ello mismo sería este párrafo 3 a través de esta última parte. Listo. Porque además debemos tener en cuenta este conector. En cambio, listo. Nos dice, el optimismo nos llena de ilusión. En cambio, la esperanza alienta a no desfallecer. ¿Listo? Entonces, aquí, este conector lo que va a entender es esa misma contraposición. Bueno, y además recordemos, como lo decíamos acá, retomando las palabras, ¿cierto? O sea, retomando esa introducción, les quiero ahora entender como la esencia como tal. ¿Listo? Entonces, por ello mismo, nos podemos estar tirando, ¿sí? A que la opción correcta o la respuesta correcta sea la opción C. ¿Listo? Es decir, se encuentra en el párrafo 3. No obstante, teniendo en cuenta lo que les dije al principio, de acuerdo a la ubicación de la idea central, podemos decir que esta es como. Entonces recordemos, analizantes está al principio del texto, implícitos hay que inferirla, sintetizante está al final o analizante sintetizante si está a lo último. Y como tal, ahorita lo dijimos, está acá lo último. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? ¿Cierto? La C, sintetizante. Listo. Si ustedes también les dicen una idea que ayude como a dar cuenta de la idea central, ¿cierto? O una expresión, etcétera, ustedes les pueden colocar tranquilamente esta sola, ¿cierto? Todo esto, ¿sí? La otra también puede ser esta. Listo. Así de sencillo. Pero la que más puede ser enfática en lo que respecta a la idea central, ¿cierto? Sería toda esta. Porque es la que da como netamente esa contraposición, ¿cierto? Y es la que complementa con más fuerza lo que es el título, ¿cierto? Optimismo como tal, no, es mejor la esperanza. ¿Listo? Entonces, jóvenes, siempre recordemos que la idea central es la que nos ayuda a resumir, a sintetizar el texto, a darle como esa verdadera esencia. Nos podemos centrar mucho en lo que es el título, ¿cierto? Porque nos ayuda a ubicarnos un poco. También hay que entender cuál es como el propósito del autor, ¿cierto? Y cómo sería la tipología. Este tipo de texto como tal es un texto argumentativo. Si es argumentativo, tiene como tal la interpretación o el punto de vista o la perspectiva del autor como tal, ¿cierto? ¿Y cuál sería la perspectiva del mismo, ¿sí? Que él nos diga, a modo de contraposición, ¿cierto? Que el optimismo sí nos puede llenar de ilusión, pero
o como también lo decimos aquí estrictamente, en cambio, la esperanza es la que nos alienta a no desfallecer. ¿Listo? ¿Y qué es lo que busca con esto también el autor? Convencernos. Entonces, por eso mismo, nosotros nos rectificamos aún más con esta frase como la idea central. ¿Listo? Esperamos, pues, jóvenes, que todo siga fluyendo de la mejor manera en sus vidas, en sus familias. Les agradezco su tiempo y bueno, ya saben que en Instruimos siempre vamos a querer que ustedes tengan una educación óptima, siempre como teniendo en cuenta pues también lo que es la sencillez, lo que es la humildad, la caridad fraterna y bueno, les agradezco pues mucho por todo.